En Tailandia, un paraíso turístico está inundado, mientras que los voluntarios rescatan animales ciegos. Cientos de miles de brasileños se quedaron sin comida, agua ni transporte. En Bosnia y Herzegovina, 200 metros de vías férreas cuelgan en el aire. Al mismo tiempo, Florida, en Estados Unidos, se prepara para el impacto del extraño huracán Milton. Descubre más sobre estas y otras anomalías climáticas ocurridas en el planeta entre el 2 y el 8 de octubre en este resumen. Tailandia. Desde principios de octubre, las fuertes lluvias han provocado una de las inundaciones más graves de los últimos 50 años en la ciudad de Chiang Mai, popular destino turístico de Tailandia. El desbordamiento de los ríos ha inundado más de una cuarta parte de las provincias del país. Los turistas fueron evacuados de sus hoteles en camiones. La estación de tren Chiang Mai fue cerrada, suspendiendo el servicio de trenes a la ciudad. Al menos 6 personas han muerto en la catástrofe. El desbordamiento del río Mae Teng inundó cerca del 80% del territorio del Centro de Rescate y Rehabilitación de Elefantes. Además de elefantes, en este santuario viven miles de gatos, perros, conejos y otros animales. Cientos de voluntarios y miembros del personal utilizaron embarcaciones para trasladar a los animales en peligro. La evacuación se complicó porque muchos animales eran viejos, estaban enfermos o heridos. Algunos elefantes estaban completamente ciegos. 2 elefantes no pudieron salvarse y se ahogaron. Brasil. Brasil sufre por segundo año consecutivo la peor sequía de su historia. Casi el 60% del país se ha visto afectado. Las últimas lluvias en Brasilia se produjeron hace 164 días. Debido a los niveles críticamente bajos de humedad combinados con temperaturas que superan los 35 grados centígrados, se declaró una alerta naranja en la capital. Los enormes afluentes que alimentan el río más caudaloso del mundo, el Amazonas, han alcanzado niveles mínimos sin precedentes. El lecho del río Solimaes se ha convertido en un largo banco de arena que obliga a los habitantes a caminar durante horas bajo un sol abrasador para volver a casa. Los peces, principal fuente de alimento de los habitantes de las riberas, han desaparecido de los embalses secos. También hay una escasez crítica de agua potable en la región, lo que ha provocado un aumento de las infecciones intestinales. Casi 750.000 personas carecen de alimentos, agua y transporte. Un gran número de delfines rosados del Amazonas han muerto debido a la desecación del lago Tefé. Según los expertos, a finales de septiembre encontraron al menos un animal muerto cada día. La sequía también ha provocado incendios forestales sin precedentes en Brasil, que han destruido amplias zonas del Amazonas y el Pantanal, los mayores humedales tropicales del mundo, y han cubierto de humo acre las ciudades cercanas. El director ejecutivo del Instituto de Investigación Medioambiental del Amazonas señaló que es la primera vez que se produce una situación semejante en la región. Otra consecuencia inesperada de la sequía y el bajo nivel de los ríos fue un gigantesco deslizamiento de tierra en el estado de Amazonas. El 7 de octubre, toneladas de tierra se desplomaron sobre barcos amarrados y casas flotantes en el puerto del municipio de Manacapuru. Al menos una persona murió, 3 están desaparecidas y 10 resultaron heridas. Nueva Zelanda. En la región de Otago, por primera vez en la historia, se emitió una alerta roja por peligro de muerte en el río. La ciudad de Dunedin, en Nueva Zelanda, vivió su día más lluvioso en un siglo. En 40 horas, la cantidad de precipitaciones superó en 2,4 veces la media de octubre. Los residentes del distrito de Dunedin vieron impotentes cómo el agua inundaba rápidamente sus casas. Alrededor de 100 personas se vieron obligadas a evacuar en plena noche. Debido a los grandes deslizamientos de tierra, los escombros y la destrucción en la región de Otago, se han cerrado 130 carreteras y autopistas y en algunas zonas los residentes no tienen agua ni servicio de telefonía móvil. Tifón Kraton. El 3 de octubre, el tifón Kraton azotó el suroeste de Taiwán, trajo vientos de hasta 162 km por hora y lluvias torrenciales. La importante ciudad portuaria de Kaohsiung
fue el epicentro de la tormenta. Los vientos arrancaron los tejados de los edificios y dañaron las infraestructuras portuarias. Más de 2.000 árboles fueron arrancados en toda la ciudad. Las zonas con terminales de contenedores se vieron especialmente afectadas, con potentes ráfagas de viento que esparcieron contenedores por el puerto, bloqueando los muelles. Más de 100.000 hogares se quedaron sin electricidad ni agua. La tormenta causó 2 muertos, 667 heridos y más de 10.000 personas fueron evacuadas. Los expertos señalaron 3 aspectos inusuales del tifón Krathon. En primer lugar, antes de tocar tierra, se detuvo misteriosamente en alta mar durante varios días. En segundo lugar, el tifón golpeó la densamente poblada costa suroeste de la isla, que rara vez experimentaba fenómenos de este tipo. Normalmente los tifones vienen del este, donde las montañas debilitan su fuerza, pero en el oeste no existe esa protección, lo que intensificó el impacto destructivo. En tercer lugar, Krathon se desplazó muy lentamente, a solo 4 km por hora, lo que le permitió descargar una enorme cantidad de lluvia sobre las zonas afectadas. En algunos lugares cayó casi 1,70 m de lluvia en solo unos días. Grecia. El 4 de octubre, la tormenta Cassandra azotó la región griega de Etolia, Acarnania y la isla de Corfú. La crecida de un pequeño río causó destrozos en la ciudad de Stratos, inundando sótanos y provocando grandes daños en almacenes, negocios y granjas. El alcalde de la ciudad declaró: un enorme volumen de agua entró como un tsunami. Olivos de 40 años fueron arrancados de raíz y animales fueron arrastrados por la poderosa corriente. En pocos minutos, la destrucción fue total. Una persona fue arrastrada por las aguas y desgraciadamente murió. El sistema de tormentas también afectó a partes del norte de Italia y los Balcanes occidentales. Bosnia y Herzegovina. El 4 de octubre, fuertes lluvias azotaron Bosnia y Herzegovina. Las regiones central y meridional del país quedaron inundadas, y los deslizamientos de tierra aislaron ciudades y pueblos enteros. Una de las zonas más afectadas fue la ciudad de Jablanica. Las aguas de la inundación se metieron en las casas de las personas que dormían, impidiendo a los residentes salir de sus hogares. Además de los socorristas, el ejército y la defensa civil ayudaron a la población. Los deslizamientos de tierra destruyeron todo a su paso. Los edificios quedaron sepultados bajo tierra y piedras y solo quedó visible el minarete de la mezquita. Las aguas arrasaron el suelo bajo las vías, dejando un tramo de ferrocarril de 200 metros colgando en el aire. La ciudad de Kiselhak también se vio afectada. El río se desbordó e inundó cientos de casas. Los pequeños arroyos se convirtieron en ríos impetuosos que arrasaron todo a su paso. Incluso los residentes locales más ancianos dijeron que nunca habían visto nada igual. La catástrofe climática cobró la vida de 22 personas en el país y decenas más desaparecieron. La catástrofe también afectó a los países vecinos, entre ellos Montenegro y Croacia. El 5 de octubre, en la ciudad croata de Podgora, llovió durante casi 2 meses en tan solo 1 hora. Las aguas inundaron calles, patios, sótanos y paseos marítimos. Huracán tropical Milton. Menos de 2 semanas después del mortal paso del huracán Helen por el estado norteamericano de Florida, el huracán Milton apareció en el horizonte, conmocionando a los meteorólogos. El huracán Milton tardó poco más de 12 horas en fortalecerse, pasando de la categoría 1 a la máxima, la 5. En ansiosa anticipación a la llegada del huracán, millones de personas fueron evacuadas, y los servicios limpiaron urgentemente los escombros dejados por el huracán Helen, que podían convertirse en peligrosos proyectiles bajo vientos extremos. A medida que Milton se acercaba a la costa, provocó al menos 27 tornados en Florida, matando al menos a 4 personas en el condado de St. Lucie. Cientos de casas quedaron destruidas. La noche del 9 de octubre, Milton tocó tierra en el condado de Sarasota, Florida, como huracán de categoría 3. Provocó mareas tormentosas potencialmente mortales y fuertes vientos de hasta 193 km por hora. Más de 3 millones de habitantes se quedaron sin electricidad. La cantidad de lluvia provocada por el huracán superó las previsiones. En pocas horas cayeron precipitaciones equivalentes a 5 meses de lluvia. En la ciudad de San Petersburgo,
Una grúa torre se desplomó sobre un edificio cercano debido a las fuertes ráfagas de viento. También se arrancó el tejado del estadio Tropicana Field. En solo 3 horas, la ciudad registró precipitaciones equivalentes a más de 3 meses. Milton no es un huracán más. Su comportamiento anormal e impredecible es una manifestación más del caos climático que el mundo lleva mucho tiempo ignorando. Lo que está ocurriendo en el planeta es una advertencia de que si no abordamos urgentemente la crisis climática, nos enfrentaremos a consecuencias aún más aterradoras. ¿Estás preparado para aceptar lo inevitable o harás todo lo posible por evitarlo?